Hermanos y hermanas, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1. El tema de este mes es, como ustedes pudieron ya constatar, palabra viva y gratitud. Y esa palabra de Nehemías es palabra viva. Y damos gracias a Dios por eso. Es importante quizá decirles que los domingos del mes de noviembre, en gran medida estaremos mirando algunos capítulos de este libro. Y de alguna manera le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que es viva y es eficaz. Amén. Les invito a estar en pie, por favor. Capítulo 1, y vamos a leer todo ese capítulo 1, que no es muy largo. Así es que respire hondo y ayúdenme entonces a seguir la lectura. Y leemos en el nombre del Dios Trino. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de los hermanos o de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Te ruego, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Bendecida es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Bendecido es Dios. Fíjense cómo dice el versículo 3 y 4 desde la Nueva Traducción Viviente. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante
varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. Hay palabras que son muy puntuales en nuestras vidas y la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que la palabra siempre cobra pertinencia y siempre de alguna manera hay adecuacidad para las circunstancias que vivimos. Todos sabemos que San Juan es una ciudad amurallada. Eso no es noticia para nadie, ¿verdad? Que el castillo de San Felipe del Morro, hoy lo vemos como un patrimonio de la humanidad, declarado así por la UNESCO. Hoy lo vemos como un lugar turístico que recibe más de 2 millones de visitantes al año. Hoy podemos ver toda esa parte amurallada, conocida más como el Morro, como un lugar espacioso para las familias ir de cuando en vez y de vez en cuando a volar chiringas. Hoy lo vemos como un lugar histórico para repasar nuestra historia respecto a corsarios holandeses e ingleses, etc. Hasta lo podemos analizar como una obra maestra de construcción de la época. Sin embargo, la muralla, el Morro, toda esa parte y más allá, estaba construido para proteger la ciudad de sus enemigos. Y las puertas eran los lugares oficiales de entrada a la ciudad de San Juan. Si no había muralla y las puertas de la ciudad estaban desprotegidas, los enemigos obviamente tenían zona franca para entrar y saquear y desestabilizar la ciudad, incluso obtenerla como botín en la batalla. El libro de Nehemías nos habla de unos muros, de unas puertas. Y el muro y las puertas de Jerusalén, nos dice ahí Nehemías de entrada, que estaban destruidas, estaban quemadas. Eso era una afrenta, era una humillación nacional. Este pueblo de alguna forma estaba desprotegido y era motivo de escarnio el estar en esas condiciones. Hoy en San Juan sigue estando la muralla con otras funciones y queda una que otra puerta. Pero usted y yo sabemos que hay muchos enemigos que han entrado en nuestra ciudad, simbólicamente hablando, en nuestra ciudad, por ende a nuestros hogares. La muralla moral, la muralla social está derribada en gran medida, y eso no es secreto para nosotros. La puerta la hemos abierto muchas veces de par en par. Y ha entrado lo bueno y ha entrado lo malo. No se ha sido cuidadoso a lo que le hemos dado paso o entrada. De alguna manera, nuestros artistas, los que cantan, han recogido en el folclore el asunto de qué dejamos entrar y qué no dejamos entrar. De alguna manera la muralla sigue siendo simbología. Tun, tun, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tun, tun, ¿quién es? El sable y el coronel cierra la muralla. Tun, tun, ¿quién es? La paloma y el laurel
abre la muralla. Tuntún, ¿quién es? El gusano y el cempié, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al mirto y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Sabemos muy bien qué puertas abrir y qué puertas cerrar. Nehemías es un gran libro. Y no basta, hermanos y hermanas, con mencionar los problemas y las crisis. No basta con lloriquear o llorar o estar quejándonos de los problemas que nos asedian y de la crisis que tenemos. Porque cuando solo hablamos de los problemas, esos problemas sencillamente no se resuelven. Hay que caminar, hay que hacer una evaluación de la situación, hay que de alguna forma iniciar un proceso de reconstrucción y hay que vivir la perseverancia en el nombre del Señor. Y yo creo que de alguna manera Nehemías nos ayuda y nos enseña, porque él dio esos pasos. A grosso modo, hizo una evaluación, inició la reconstrucción y vivió la perseverancia. Fíjense, hermanos y hermanas, es interesante porque no hay duda que Nehemías fue un gran líder de su pueblo. Y precisamente el significado del nombre de Nehemías es: el Señor consuela. Este hombre, este ser humano, este laico, que no era profeta, que no era pastor, era un laico, era un ciudadano destacado allá en el reino, en Susa, en el reino medo-persa, con Artajerjes I. Allí estaba Nehemías. Oiga, pero el Señor, cuando tiene que inquietar corazones, cuando tiene que ir y tocar la puerta del corazón de alguien para que inicie un proyecto de reconstrucción, el Señor es poderoso, es maravilloso, es extraordinario. Y de donde usted menos piensa que va a suscitarse la salida, ahí está el Señor obrando y usted se sorprende. Y de alguna manera, se convierte en ese consuelo que este pueblo necesitaba. Así es que la vocación de Nehemías está relacionada con una situación de crisis real en un pueblo, en el pueblo de Israel. Y Nehemías, como les dije, hizo 3 cosas importantes cuando se percató de lo malo o del mal o de lo mal que estaba su país. Hizo una evaluación, inició el proceso de reconstrucción y vivió la perseverancia. Usted puede en esta mañana hacer los traslados correspondientes y de alguna forma, si lo tiene que ubicar en su vida muy personal, si lo tiene que ubicar en su sistema familiar, hágalo también. Hay que hacer un inventario muchas veces de nuestra situación. No podemos lanzarnos por impulso. No podemos repetir lo que los demás hacen o dicen. Tenemos que nosotros o nosotras mismas hacer esa evaluación, ese inventario personal, familiar, eclesial. Y obviamente Nehemías necesitaba y estaba preocupado por las necesidades de su gente. Pero no se quedó ahí.
no se quedó preocupado, sino que se interesó y personalmente se movió al lugar en donde estaban los suyos y en donde de alguna forma se hacía patente la situación. Nehemías se informó y se preocupó antes de emprender su proyecto. Permítame decirle que los muros no se vienen abajo repentinamente. No fue de la noche a la mañana. Los muros se vienen abajo y un día un ladrillo se aflojó y no se hizo nada. Y el mes entrante otro ladrillo se dio y no se hizo nada. Y de alguna manera ese trozo de mezcla se fue debilitando y el otro ladrillo sigue cediendo y lo dejamos caído. Y la indolencia muchas veces, la indiferencia en otros momentos nos arropa. Y así sucesivamente pasan los días, los meses, los años. Y cuando venimos a ver, la muralla está caída. El muro está caído. Y quizá usted se ha preguntado en el camino y en el devenir, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Y cómo fue esto? ¿Y dónde yo estaba? Usted y yo sabemos que en muchas instancias un ladrillo cedió, el otro siguió cediendo y no se hizo lo que había que hacer y hemos llegado a donde estamos. Hay que hacer esa evaluación de nuestra propia vida. Hay que hacer esa evaluación y ese inventario espiritual. Hay que hacer esa evaluación y ese inventario incluso del país ante los comicios electorales. Hay que ser conscientes, como yo prediqué aquí, sabios, lúcidos, prudentes, pedir la dirección del Señor, hacer las evaluaciones correctas. Si usted va a ejercer ese derecho democrático del voto, vaya allí habiendo hecho una evaluación concienzuda de este Puerto Rico amado y dónde estamos y cómo hemos llegado al día de hoy. En segundo lugar, se inició la reconstrucción. Él oró a Dios, dice ahí, el capítulo 1, ¿cómo es que dice? Que él oró a Dios. En primer lugar, cuando llegó allí, se descorazonó. Hay situaciones que nos descorazonan. Y ahí ese versículo, cuando él vio el muro derribado y sus puertas quemadas a fuego, ¿qué dice el versículo 4? Me senté y lloré. Hay momentos y hay días para sentarse y llorar. Pero usted no se puede quedar sentado y llorando toda la vida. Y usted tiene que ponerle límites a eso. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene que decir, ya se acabó. Y secarse las lágrimas. Enjugarlas. Y seguir caminando en el nombre del Señor. Pero ciertamente hay un tiempo para sentarse a llorar. Porque llorar nos hace bien. Llorar limpia el alma. Y de alguna manera usted exorciza esa presión interior. Y si usted tiene que llorar, llore. Y si usted tiene su rincón para llorar, hágalo. Pero miren lo que dice ahí, ese versículo 4. Hice duelo por algunos días. Yo no sé cuántos han hecho duelo en los últimos años. Oiga, pero hay días donde hemos estado muy tristes, donde las noticias, las situaciones, lo que hemos visto, lo que palpamos, nos hace sentir tristes. Y hacemos nuestro duelo. Yo no sé cómo usted hace su duelo, pero hay gente que dice, yo hoy no oigo música. O yo hoy no voy a Plaza Las Américas, aleluya.
O yo hoy me voy a callar, me voy a retirar, voy a meditar, voy a ponderar. Y hay distintas maneras de elaborar un duelo. Hay otra gente que se enajena. Y hay otras personas que ante las grandes crisis, hermanos y hermanas, si compraban, compran más. Si se endeudaban, se endeudan más. Y se enajenan. Como que la cosa no es con ellos o con ellas. Dice ahí que por algunos días me senté, lloré, hice duelo. Por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Porque después que usted llora, después que usted pasa el estado, tú sabes, de shock, después que usted de alguna forma elabora su duelo, usted tiene un recurso, que es el recurso espiritual. Aleluya. Que es el recurso del Espíritu. Y el ayuno, para los que pueden ayunar, y la oración, son recursos indispensables en la vida del creyente. Bendito es el Señor por siempre. Y a veces estamos tan ocupados y sobrecargadas que decimos que no tenemos tiempo. Que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos tiempo para leer las Escrituras, que no tenemos tiempo para cultivar una relación de intimidad y de presencia de Dios. Hay que tener las prioridades en orden. El tiempo se hace. Eso decían los abuelos de nosotros. El tiempo se hace. Y según separamos tiempo para tantas actividades o tareas, la tarea mayor, la urgencia mayor en estos tiempos es separar momentos en el día para estar con Dios, para hablar con Él, para escuchar su voz en nuestra alma en un tiempo de tanta confusión y crisis. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Pero si usted está de acuerdo, diga amén en esta mañana. Nadie ha dicho que la reconstrucción es tarea fácil. Nadie ha dicho que levantar a Puerto Rico del lugar donde se encuentra va a ser tarea fácil. Va a requerir de la decisión de la voluntad de todo un pueblo. Va a requerir que las iglesias, como estamos haciendo, redoblen sus espacios de oración y de búsqueda en el nombre del Señor. Va a requerir que este altar sea un lugar encendido de día y de noche, de madrugada y de vigilia. Nadie ha dicho que la reconstrucción es tarea fácil. No es tarea fácil, va a requerir sacrificios de nuestra parte. El pueblo de Israel en el libro de Nehemías y otros libros así lo atestigua. Pero creemos que Dios nos va a dar la fuerza para volver a levantar los muros. Creemos que el Señor nos va a dar la visión clara. A veces la visión está con neblina, ofuscada, pero yo tengo la fe que el Señor va a disipar esa neblina y va a clarificar su visión en nosotros y nosotras. Y vamos a poder levantar nuevamente los muros y reconstruir las puertas morales, físicas y espirituales de nuestro pueblo. Nehemías se ubicó como parte del pueblo. Nehemías se ubicó allí como parte del problema, pero también como parte de la solución. Ese capítulo 1 del libro de Nehemías, obviamente, el género literario de ese capítulo 1 es una oración.
Y fíjense que antes de entrar en todos los pormenores de la situación, se ora. Y ahí nada más para que ustedes lo tengan en perspectiva. En primer lugar, en el versículo 5 hay una invocación. Esos son los elementos constitutivos de esa oración. Una invocación. En los versículos 6b, todo el 6 y el 6b, ahí hay una confesión de pecado. Del 8 al 10 hay una solicitud de misericordia y perdón de Dios. Y en el 11 hay una solicitud de éxito y de gracia. Así es que esos son elementos constitutivos de esa oración de Nehemías. Si yo fuera de alguna manera, hermanos y hermanas, en el versículo 6, a sustituir nombres, esté ahora atento tu oído, ¿lo tienen? Y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche. Hay situaciones en la vida de la gente y de los pueblos que se cumple de alguna forma las palabras del apóstol Pablo cuando dice orad sin cesar, de día y de noche. Usted tiene que estar ahí hablando con el Señor, hablando con Dios, sea en silencio, sea en meditación, sea en palabra hablada o pronunciada. Y fíjense, cuando dice ahí, por los hijos de Israel, si yo fuera a sustituir, yo diría, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tus siervos y siervas que hacemos ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Puerto Rico, por tus siervos, y confesamos los pecados de los hijos de Puerto Rico que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esa oración queda ahí consignada. Así es que de alguna manera estamos ahí hoy haciendo esa entrada amplia a esos capítulos de Nehemías. Nehemías vivió la perseverancia. Una vez hizo el diagnóstico, la evaluación, se percató de cuál era la situación, puertas quemadas, murallas derribadas, desprotección, a merced de tantas cosas. Inició con la oración ese proyecto de reconstrucción que veremos más adelante los próximos domingos. Pero vivió la perseverancia. Nehemías decidió, inspirado por Dios, permanecer en la tarea hasta que el proyecto de reconstrucción de Jerusalén terminara. Quizá lo que caracteriza a la gente de este tiempo es la falta de constancia, de perseverancia. Están hoy y la semana que viene no están. Por distintas razones. Están este año, pero el año que viene no están. Y no hay consistencia. No hay de alguna manera una estructura predecible. Y eso se refleja incluyendo la iglesia. Y dice el libro de los Hechos que los creyentes perseveraban todos los días en el templo y en las casas. Ay, usted me va a decir, no, pero esa era otra época, pastora. La gente no estaba tan ocupada como ahora. No había tantas tareas que realizar. No se había diversificado y pluralizado tanto el mundo y las demandas. ¿Y qué sabe usted? Si usted no vivía en ese momento histórico, lo más probable, tenían el tiempo más contado que nosotros y nosotras. ¿Por cuánto no tenían todos los adelantos que nosotros tenemos? Todos los días perseveraban, nos dice ahí la Escritura. Mire, cuando usted decide desde su espíritu, con una decisión de la voluntad, y esa voluntad usted
la ha sometido al Señor, usted persevera en el proyecto de Dios de día y de noche, todos los días. Todos los días. Y hoy la iglesia y el país necesita de personas y creyentes perseverantes, que no teman a los desafíos, que no se quiten. Por ahí hay, ¿verdad? Ese lema. Aunque las cosas, como dice ese capítulo 1 en los primeros versículos, aunque las cosas no vayan bien, como dice ese versículo 3 del libro de Nehemías. Si tu corazón se ha vuelto descuidado, si tu corazón se ha vuelto frío hacia Cristo, hacia la iglesia, hay que hacer frente a esa situación. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a levantar los muros del amor. Pídele al Espíritu Santo en esta mañana que te ayude a levantar esos muros de la reconexión con Dios para poder continuar. Puerto Rico se enfrenta a un tiempo distinto, muy desafiante, que requiere una ponderación, que requiere una evaluación informada de la situación. Sabemos que este tramo del camino no lo podemos transitar como creyentes y como iglesia si no redoblamos la oración para fortalecernos en Dios y recibir de Él la guianza, la sabiduría y la fortaleza. No podemos rendirnos, hermanos y hermanas. No podemos rendirnos. Con Dios podemos edificar los muros y las puertas de un Puerto Rico en un proceso de levantarse. Y cuando toda la gente y todos los pronósticos y todos los analistas dicen esto está malo, esto no hay quien lo arregle, esto va a tomar una década, el país se va a seguir vaciando y qué sé yo cuántas cosas, nosotros nos unimos al profeta Isaías cuando dice levántate y resplandece. Porque eso es lo inusitado de la palabra. Que cuando todo indica que te tienes que quedar de bruces en el piso, el Señor viene con una palabra poderosa y nos dice, levántate. Y ahí en el versículo 18 del capítulo 2, esa es la consigna. De eso vamos a predicar en otro momento. Nuestras vidas son como muros. Tu vida espiritual es como un gran muro. Puede que nuestras vidas estén amenazadas por las ruinas. El muro espiritual está altamente muchas veces descuidado. El egoísmo, la falta de consistencia, la perseverancia, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con otras cosas que se quedan con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro tiempo. Tú sabes qué se queda con todas tus fuerzas. Tú sabes qué es lo que se queda con todo tu tiempo. Como dirían por ahí, hay unos pillitos que roban tiempo, que roban energía. Y cuando vienes a ver, no hay. ¿Cuál fue la estrategia de este gran líder Nehemías? Todos debemos convertirnos en líderes. Ahí donde tú haces vida, en tu casa, tú debes ser un líder. En el trabajo, de alguna manera, debes tomar iniciativas. Un gran esfuerzo por reconstruir en el hogar, en el vecindario, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo. En todos esos escenarios posibles debemos tomar iniciativas. Hermanos y hermanas, la historia de Nehemías es un extraordinario ejemplo de alguien que ha llegado a la posición más alta en un gobierno.
Y ese Nehemías, que había llegado a la posición más alta en un gobierno, no se olvidó de sus raíces, no se olvidó de su pueblo, no se olvidó de su historia, no se olvidó de Dios. Todo lo contrario. Y frente a la crisis, resumiendo en esta mañana, Nehemías oró. Y él mismo se hizo parte de una forma solidaria con su pueblo. Los líderes que aman a Dios, estén en los lugares que estén, sirven a Dios primeramente. Los líderes que aman a Dios, sirven al pueblo, ayudan, comparten, orientan y dirigen. Si los líderes que aman a Dios no hacen lo que hemos dicho, ni sirven, ni ayudan, ni comparten, ni orientan, ni dirigen, no los necesitamos. Esa oración de Nehemías presenta un modelo para nosotros. Muchas veces nuestras oraciones pueden ser egoístas, individualistas. Dame, 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 yo quiero, necesito, yo te pido, yo te pido, yo te pido. Y realmente, hermanos y hermanas, nos olvidamos del entorno más amplio. El mundo actual está inmerso en diversas crisis de orden político, económico, moral, espiritual, y Puerto Rico es parte de ese mundo. Se necesita una iglesia que interceda y tome la crisis como propia. Y eso es un trabajo espiritual. Eso es una labor espiritual. Y tenemos que permitir que el Señor nos convoque para eso. Y cuando el Señor nos convoca y nosotros y nosotras respondemos desde esa convicción, oiga, aunque tengamos que levantarnos a las 4 de la mañana, no nos pesa. Y suena el despertador, inmediatamente estamos en pie. Yo no sé usted, ¿verdad? Los que han podido llegar. Y llegamos aquí a la expectativa. Pero llegamos aquí con la convicción de que hay que estar a la altura de las circunstancias. De que el momento histórico reclama de una iglesia que interceda, bendito es Dios para siempre, y asuma la crisis como propia. Y lo haga en fe, y lo haga en esperanza. Esa oración de Nehemías, usted la leyó conmigo, ¿verdad? Era una oración intensa. Era una oración, como dice ahí, constante de día y de noche. Era una oración obviamente personal, pero era una oración solidaria. La oración en la experiencia de Nehemías fue el primer paso, escucha bien, el primer paso para proceder a la acción concreta de restauración. Bendito y alabado es el Señor por siempre. Y yo quiero decirle ya a manera de ir avanzando, porque esta es una introducción en esta mañana. La oración de Nehemías le ayudó a esperar el momento puntual. Porque él no se tiró por impulso. Él no se dejó presionar. En el momento puntual, preciso y justo, él tomó decisiones junto a otras personas. La oración en tu vida debe tener el efecto neto de ayudarte a esperar el tiempo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es cuando nosotros lo queremos. Y a veces nos convertimos, ¿verdad?, en jefes de Dios. Y le damos las órdenes al Señor. Y tiene que ser así, asado y de esta otra manera. Usted ora en fe. Pero esa fe
fe le va a ayudar a usted a entender que el Señor va a obrar. Pero va a obrar en el tiempo puntual, maduro, preciso. Y nos va a sorprender. En segundo lugar, esa oración de Nehemías en ese primer capítulo aclaró su visión. Hay muchas situaciones que nublan nuestra visión. ¿Te ha pasado a ti en tu vida? Y a veces el horizonte se llena de una niebla. Pero ¿cuántas veces hemos venido a Dios en diálogo con Él, en oración? Y de alguna manera en el proceso de levantarnos y volver a caminar y devolvernos a los escenarios cotidianos, la visión se va aclarando. Y lo que no veíamos con claridad la semana pasada, el año pasado, hace 6 meses, comienza a cobrar un horizonte más claro en nuestra vida. Alaba mi alma al Señor. Oiga, la oración de Nehemías tranquilizó su corazón. Porque él allí se sentó, lloró, hizo duelo, todo lo que ya dijimos. Pero una vez él llega a la presencia de Dios, habla con Dios, le expone la situación, vierte su corazón. Oiga, ese corazón inquieto, desbordado, se empezó a tranquilizar. Por eso en el capítulo 2 comienza un proceso, inicia un proceso de reconstrucción. Y de alguna manera esa oración en la vida de Nehemías activó su fe. Ya no veía lo imposible como congelado en el tiempo de lo imposible. Ya él veía que lo imposible podía ser posible. Y esa es la fe en acción. Hermanos y hermanas, a veces hay que repasar la historia. Porque el que no conoce su historia, no únicamente está destinado a repetir los mismos errores, sino a vivir descorazonado, desmotivada. Y fíjense, yo quise traer un trocito del libro del reverendo Joaquín Vargas. Los discípulos de Cristo en Puerto Rico, todo buen discípulo de Cristo debe leer este libro. Y ahí en la página 91, miren lo que dice. Como secuela de la situación de ansiedad. Y María Luisa comenzó este culto en esta mañana hablando de la ansiedad. Pero ella no se quedó ahí nada más. Ella de alguna manera citó la palabra, ¿se acuerdan? En Filipenses. El antídoto para la ansiedad crónica es usted hablar con Dios. Decirle al Señor lo que a usted le pasa. Vertir su alma, su corazón como hizo Nehemías. Dice ahí en Filipenses lo que María Luisa leyó, que sean conocidas vuestras peticiones, y la petición por lo general nace de una necesidad. O usted cuando hace petición al Señor la hace en el vacío. No, usted tiene unas necesidades. Y esa necesidad de alguna manera produce en usted un sentido de urgencia. Y esa necesidad se convierte en petición. Y fíjense, vuelvo y repito, como secuela de la situación de ansiedad y desasosiego que vivía el pueblo de Puerto Rico, según ha sido descrita antes, porque bueno, no estoy leyendo todo el libro, ¿verdad? Habiéndose perdido toda esperanza de que la problemática existencial que les agobiaba encontrara solución en el plano horizontal. ¿Está usted aquí conmigo, hermano y hermana? ¿Está escuchando este trozo del libro del reverendo Joaquín Vargas, hablando de la década del 30? Alguien ha dicho que la historia de los pueblos tiene momentos cíclicos.
en el plano horizontal de la dimensión terrenal, un grupo de hermanos, al principio pequeño, pero luego fue creciendo y extendiéndose, comenzó a hurgar en la dimensión vertical. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos ocurre aquí en la tierra, en el paso transitorio, de alguna forma tiene que remitirse al plano vertical del cielo. Porque dice el Evangelio que si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre alguna cosa, lo que aten o desaten en la tierra, eso es lo que dice el Evangelio, será atado o desatado en el cielo. Y ahí Jesús está hablando de ese mundo espiritual muchas veces desconocido para nosotros y nosotras. O demasiado amplio, demasiado hondo, demasiado profundo para entenderlo. Pues ahí nos dice el reverendo Joaquín Vargas, que comenzó a hurgarse en la dimensión vertical, oiga bien, tocando a las puertas del cielo, en confesión de pecado y en busca de la reconciliación con Dios. Es entonces que irrumpe a comienzos del año 1933 un avivamiento en Bayamón, que con rapidez se extendió prácticamente a todas las iglesias. Si usted oyó bien ese parrafito, yo lo completo con el otro parrafito, pero no lo voy a leer, lo voy a narrar brevemente. Todo se inició en la iglesia nuestra de la calle Comerío. Don Lolo Castro, el abuelo de Cristina. ¿Dónde está Cristina? Si está aquí. Cristina, ponte en pie. Esa joven que está ahí. El abuelo de esa hermana que está ahí. Él sintió una urgencia del cielo de reunirse en el templo todos los días a mediodía para orar y para presentarle al Señor lo que estaba pasando en Puerto Rico. La gente se moría de malaria, de tuberculosis, pobreza extrema, se acostaban sin comer, algunos morían de hambre, pero otros de las enfermedades del momento. La isla estaba llena de desesperanza. Oiga, y don Lolo Castro, el abuelo de nuestra hermana Cristina, habló y dijo, vamos a abrir el templo y vamos a comenzar a orar. Porque esta situación nos supera a nosotros. ¿Usted ha vivido eso? Que la situación lo supera a usted. Que usted dice, yo no puedo con esto. Esto es muy fuerte. ¿Le ha pasado? Y usted dice, la verdad que en el lenguaje de los muchachos y las muchachas se diría, esto está cañón. Esto está difícil. Eso estaba ocurriendo. Que la situación superaba los recursos disponibles. Claro, los recursos acá en el plano terrenal. Porque hay un recurso que es el recurso del Espíritu. Que no cancela otras gestiones que tenemos que hacer en el plano horizontal. Pero aún esas que tenemos que hacer en el plano horizontal, cuando vienen dirigidas de ese plano vertical, cobran cauce en la voluntad de Dios. Oiga, y entonces, don Lolo
siente su urgencia, se hace la convocatoria a la iglesia. ¿Y ustedes saben cuántos fueron? 3. Fue don Lolo, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso estaban allí ya. Fue don Lolo, Leonardo Castro, fue el reverendo Florentino Santana y su mamá doña Ezequiela. Esos 3. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a orar. Oiga, y la gente comenzó a añadirse. Y la gente comenzó a llegar. Y la gente se tiraba en el altar. Hay gente que es alérgica al altar, que no vienen a orar al altar. Mire, encamine sus pasos a este altar. Llegue ahí. Llegue cuando esta iglesia abre las puertas. Los miércoles, los jueves en la noche, algunos viernes de madrugada. Y si no hay ese espacio para usted y usted tiene que llegar aquí un día que está cerrado el templo y Felicity está en la oficina o la pastora está por ahí, usted llegue y diga, deme las llaves, ábrame el templo porque necesito llegar al altar de Dios para tirarme ahí y recibir de Él el oportuno socorro. Y eso comenzó a pasar. Y la gente empezó a llegar y se tiraban en ese altar. Oiga, y dice la historia que unas ráfagas del cielo se comenzaron a meterse allí en aquel lugar. Y la visitación de lo alto comenzó a posarse en aquella gente sencilla, humilde, empobrecidos físicamente, pero enriquecidos espiritualmente. Y lo demás es historia. El Señor visitó aquel lugar con estruendo, con fortaleza. Y las personas que llegaban a los templos nuestros comenzaron a convertirse. Comenzaron a dejar una vida licenciosa de pecado permanente en sus conciencias. Estructuralmente la iglesia dio un vuelco y comenzó a cambiar y a transformarse. Yo quiero decirte en esta mañana que yo espero y le pido al Señor que Él tenga un derramamiento grande, grande, no solo en este lugar, en toda nuestra isla. Podremos quizá perder algunas cosas en el camino, materialmente hablando. Podemos quizá no vivir con las comodidades que hasta el momento hemos tenido. Pero yo le aseguro a usted que cuando ese derramamiento continúe, porque ya comenzó. Y ese derramamiento de la gracia de Dios arrope gente, pueblo, familia. Óigame, lo que usted ve como imposible se hará posible en el nombre del Señor. Familias restauradas. Gente que no habrá que pedirle que hagan nada para la obra, porque el impulso del Espíritu será tal que ellos mismos tomarán la iniciativa para hacer lo que hasta el momento creían que no podían hacer. Y cuando un pueblo como este pueblo de Nehemías se ubica en el tracto de lo que es primero, todo lo demás se va ubicando. Este martes usted y yo iremos. Y si usted no va, eso es su decisión y la respetamos. Pero usted no va a ir si va a esa caseta electoral a mano pelada. Usted no va a ir allí a improvisar. Usted va orado y orada.
Y usted va a ejercer allí, sí va, ese derecho al voto, confiando que la decisión que usted está tomando está alineada con la voluntad del Señor. Y usted siempre debe buscar todos aquellos ideales que se parezcan y de alguna manera se alineen con los valores del Evangelio. Obviamente ningún partido político tiene la solución a los grandes problemas de esta tierra. Usted y yo sabemos dónde está la solución. Hoy hay cierres de campaña aquí, acullá y por allá, y a lo mejor cuando salga de aquí usted se ve atrapado en un tapón de caravana. En una democracia eso es permitido. Pero créame, mi hermano y mi hermana, que la solución a los grandes problemas de este país no la tiene ningún partido político. Créame que la solución a los profundos problemas de este país la tiene Dios, dando sabiduría a este pueblo, poniendo en nosotros la decisión de la voluntad para levantarnos en el nombre del Señor. Y eso de levantarse tiene unas implicaciones muy grandes que vamos a estar tocando el próximo domingo. Porque levantarse nada más no es erigirse del suelo. Cuando usted ve en el hebreo que el profeta Isaías dice: levántate y resplandece, está haciendo un llamado a Dios para que Dios de alguna forma nos dé la victoria. Y eso lo vamos a explicar un poquito más el próximo domingo. Que el Señor nos bendiga.